Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Y bueno, la presentación ya lo dijo, pero soy Daniel Castro y soy guionista. Es decir, que me dedico a contar historias. Las de otras personas y las mías propias también. Finalmente las de otras también las vuelvo propias y son de todos. Les voy a contar que soy papá de 2 hijas. La más grande va a cumplir ya 5 ahora en octubre. Y desde que tenía 2, que en las noches le cuento cuentos para que se vaya, para que se duerma y se familiarice con los libros y adquiera el amor por la lectura. Pero los que más le gustan al pasar del tiempo son los imaginados, que le dice ella, son cuentos inventados que hacemos en el momento. Entonces ya un cuento imaginado. Bueno, entonces comienzo, había una vez una niñita, no, sin personas, con animales. Ah, ya está bien. Había una vez una ardilla, no, sin ardilla, mejor un animal marino, ya, está bien, una nutria. Que se llamaba Víctor, no, era mujer, se llamaba Florcita Rosita, ya está bien. Había una vez una nutria que se llamaba Florcita, y que sea muy largo el cuento, no de esos cortos, ya, bien. Y así, estamos mucho rato negociando cuál va a ser el cuento y cómo va a ser el cuento. Bueno, con los directores y los productores es más o menos similar. Tal vez ya no me dicen que sea más largo, más corto, que ojalá su personaje sea de Florcita Rosita, pero sí siempre hay ciertos pie forzados o líneas editoriales o temas de producción que subordinan o dirigen cómo contar cierta historia. Entonces siempre, de una manera u otra, nosotros vamos a tener algunos marcos con los cuales tenemos que trabajar para contar lo que queremos trabajar. Y lo que queremos, y para contar lo que se quiere contar, hay que ver dónde está precisamente la magia de ese relato. Por ejemplo, cuando me llaman para trabajar en un proyecto, me cuentan una historia. La historia finalmente, no sé si saben, pero según texto hay como 12 tipos de historias diferentes y ya se están repitiendo. Las de los héroes, las de ir a buscar a alguien, las de llegar a un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, si contamos esa pura historia, no estamos contando nada nuevo o no le vamos a dar nada en particular. Entonces, ¿qué es lo que quiere ese director o ese productor? ¿Qué tiene que contar que no existe en ningún otro relato? Y eso tiene que ver con sus vivencias personales, con historias que le han pasado, o con cosas que a él lo motivan, o le causan conflicto, o trauma, o que lo han perturbado, en fin. Y ahí entramos en una etapa que siempre tiene que existir, que es la de conocer al otro, de dialogar, ver desde dónde viene su motivación para realizar la historia que quiere realizar. Y así, poco a poco, haciendo un diálogo, vamos construyendo esta historia. Esta historia que es de otro y que yo debo plasmar. Pero ¿cómo la encuentro? Como os dije, es para que se lo vean desde otro lugar, es como buscar trufas. No sé si saben cómo se buscan las trufas. Para los que no saben, bueno, pues se buscan o con perros o con cerdos que les han entrenado el olfato para que las puedan encontrar. Las trufas crecen debajo de la tierra, no se ven. Entonces, gracias al olfato particular de estos perros, de estos cerdos, las personas llegan y pueden desenterrar este gran tesoro. Entonces, lo mismo sucede con esta historia. Uno de toda esa tierra que puede haber de generalidades o cosas comunes, tiene que ir investigando, sintiendo qué le conmueve más o menos al otro, hasta encontrar como ya, acá está la historia, acá está como la fuente de lo que nos vamos a inspirar para contar todo lo demás. Y con los años
uno va perfeccionando ese olfato, igual que estos animales. Y poco a poco uno adquiere ese sentido de saber por dónde puede haber algo o dónde no. Muchas veces eso puede ser bien intuitivo y sobre esa intuición se trabaja para ver qué es lo que hay, de dónde viene esa intuición. En el fondo, dicho de otra manera, yo sé que ahí hay algo, exploremos por este lugar, le digo al productor o al director. Vamos por este lugar, ¿qué sientes con esto? ¿De dónde viene esta imagen que tienes? Esa imagen es lo más importante, ¿de dónde viene? ¿Por qué es la más importante? ¿Qué pasa si la sacamos? Y así exploramos y exploramos hasta que llegamos a tener la fuente de lo que necesitamos. Cuando sucede eso, es un momento bien mágico. Y cuando, aparte de contar esta historia, hay un grupo de gente que se toma su trabajo con la misma pasión, pueden salir cosas súper hermosas como el corto de Historia de un oso, con el que ganamos un Oscar al mejor corto animado en los Oscars recién pasados, y que fue producto de eso, como de hacerle caso a las vísceras y seguir adelante con esa intuición. Pero como estamos acá para hablar de los emprendedores, antes de llegar a ese punto y lo que me ha traído hasta acá, te voy a contar un poco de mi historia personal. Ya, pues yo desde chico siempre me gustó contar historias. Entonces las inventaba para recrearlas con juguetes, o a veces también las dibujaba, a veces simplemente también me tiraba sobre la cama mirando el techo y generaba esta historia. Y con el pasar del tiempo, eso siguió existiendo, se me reforzaba, era bien tebito, así que el cine fue siempre también una pasión. Entonces terminó el colegio y le dije a mi papá, quiero estudiar cine. Y él era un self-made man, hecho así con tesón, con esfuerzo, trabajando desde que salió del colegio, desde antes incluso. Y me dijo, pero es que eso es como un hobby, no es un trabajo. Fue como, bueno, ya sí, pero ¿cómo crees tú que antes existiera la escritura, antes que existieran los libros, la gente sabía lo que había pasado antes, cómo se protegían las personas de los peligros inminentes que los rodeaban, cómo unían a la sociedad, a los grupos familiares, si no era contando historias? Y eso lo podemos ver incluso en los cuentos infantiles. O sea, cuando uno lee Caperucita Roja, dice, cuidado que te va a comer el lobo. Ahora suena súper metafórico. En esa época sí había lobos en los bosques y efectivamente se podían comer a los niños que estaban ahí. Hansel y Gretel, lo mismo. También habían momentos de mucha hambruna y por duro que suene ahora, para los padres en muchos momentos era como, ya, o dejamos a nuestro hijo en el bosque y que se le arreglen o nos morimos los cuatro, o los que sean. Y vienen de relatos, de mitos, y esos mitos vienen de experiencias propias que han existido. Igual, con todo eso, mi hijo me dijo, bueno, estudia una carrera de verdad y después si quieres estudiar así. Bueno. Y me metí a estudiar ingeniería comercial. Y una carrera de verdad. Pues, mi hermano también es ingeniero comercial. Y estuve 2 años ahí, y en las vacaciones después del segundo año estaba en Machu Picchu con unos amigos y tuve una epifanía. Ya, esta carrera en realidad no me gusta mucho, igual, con esfuerzo, aperrando, la puedo sacar, cada año está más difícil porque como no me gusta, lo que aprendo se me olvida. El semestre siguiente tengo que aprender lo que aprendí antes, y el siguiente lo de antes, el que viene, y así. Así que estaba un poco difícil. Pero sobre todo, en ese momento, también me di cuenta que por más que lo lograra, cuando saliera y me pusiera a trabajar, sí, iba a poder rendir. Pero tal vez
lo que yo quería era como poder realmente destacarme en lo que hacía, como sacarle punta y sacarle provecho y especializarme en lo que realmente era mi pasión. Así que después de 6 meses que estuve haciendo las 2 carreras al mismo tiempo, logré convencer a la familia y seguir el camino del cine. Y ahí me metí de lleno al mundo de las historias, que tampoco fue tan sencillo, o en realidad, dicho de otra manera, fue tal vez demasiado sencillo. Corrí el año 98 cuando entré, 99 en realidad, y entré a la escuela de cine, que era de los pocos lugares que impartía la carrera en ese momento. Y era una casa en Macul, bastante hip. Entonces, uno realmente podía pasar de primero al último año sin ningún problema, sin haber entrado mucho a la sala, quedándose en el patio, conversando. O uno podía sacarle el máximo jugo a esta experiencia, ir a todas las clases, esforzarse lo máximo, conversar con todas las personas posibles, acceder a todas las películas que se pudiera, que en ese tiempo no existía, el internet no estaba tan desarrollado y ahí había una biblioteca bastante grande, y aprender desde la experiencia, de hacer, de escribir, de dirigir. Así que hice eso, y los caminos me llevaron a conocer a Rodrigo Salín, que tal vez lo conozcan por televisión, por ser el ratoncito, en fin. Con él, antes de todo eso, generamos un colectivo que se llamaba La Nueva Gráfica Chilena, en el que empezamos a hacer no solo cosas gráficas impresas, sino que también audiovisuales. Y ahí hicimos el primer cortometraje como que nos tomamos realmente en serio, que se llamaba La Cordillera de los Andes, en el que hablábamos del accidente que tuvieron los uruguayos en los 70 del equipo de rugby, solo que contamos la historia como si fuera un musical. Y éramos los que éramos pocos, actuábamos algunos de nosotros, subimos a Valle Nevado y entre medio de algún valle con nieve hicimos la historia. En ese entonces Rodrigo Salinas trabajaba en el Mercurio y conocía a Pedro Peirano, que para nosotros era súper conocido y ídolo por hacer placetas, Arturo Humano y todos esos programas. Y él vio este cortometraje justo antes de que se ganaran un CNTV para hacer 31 minutos. Así que nos llamaron, hoy abrimos este corto, creemos que ustedes pueden desarrollar esta serie con nosotros. Y así llegamos a 31 minutos, que en ese momento era nada, era un proyecto en una carpeta, había un piloto donde Bodoque era un sapo verde, y no había nada y lo hicimos todo, desde Calcetín con Rombos Man, a Tulio Triviño, a todas las notas. Y siendo que fue de mis primeros trabajos fuera de la escuela, fue como ha sido uno de los más gratificantes, siendo que casi lo dejó pasar, porque estaba trabajando como asistente de montaje en ese momento y me llamaron a participar. Dije, no, tengo que ser responsable, estoy con este trabajo, en el que básicamente lo que hacía era ver los tiempos de entrada de un plano y el tiempo de salida de otro, algo que no era muy creativo que digamos. Pero finalmente me convencieron, me metí y ha sido de las mejores decisiones de mi vida. Nuevamente, ahí está el instinto, el escuchar lo que el corazón dice, o lo que las tripas dicen. Cuando uno escucha eso, no hay que dejarlo pasar, hay algo ahí. Son decisiones que a veces no son fáciles, requieren de mucho esfuerzo, mucha valentía, pero hay que hacerles caso. A eso no se demora 2 años en hacerles caso, pero es mejor tarde que nunca. Y trabajé con ellos. ¿Qué aprendí ahí? Que el trabajo en equipo es muy importante, porque las personas con las que trabaja uno son muy importantes, y que un equipo de buenas personas no es tan fácil de encontrar como uno cree, y eso hay que valorar bastante. También en ese sentido la horizontalidad
lo que significa que todas las ideas de todas las personas son válidas, no hay ideas mejores que otras y siempre uno va a tener el respeto y la oreja para escuchar lo que dicen los demás y aceptar y ceder, lo que nos lleva también a tener desapego. Yo puedo tener ideas muy buenas, pero si en un momento esa idea supera el propósito por el cual la estoy haciendo, la tengo que dejar ir. Por ejemplo, si le damos una película, digo, no, pero es que el plano de la estrella es increíble, tiene que ir, y en realidad ya no aparece nada que tenga que ver con una estrella en toda la película, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Bueno, y después de trabajar con ellos, trabajé en el 13, haciendo series como Guayquimán y Tolosa, trabajé con Zumbástico, que son los que ahora acaban de estrenar Puerto de Papel, el que también ha ganado premios internacionales. Y me he dado vuelta por todo tipo de contenido, desde infantiles hasta de adultos, series de acción, comedia, sitcom, pero lo que une siempre a todo eso es el punto de vista. ¿Qué punto de vista? El personal. Y ahí volvemos desde otro lugar a hablar de lo mismo. Y todo esto se aplica no solo al mundo de las historias, sino que a cualquier tipo de proyecto que uno emprenda. El punto de vista que le puede dar uno es único. Y eso es demasiado importante, porque si uno no lo tiene, lo que va a dar es algo que podría haber hecho cualquier otra persona. En el fondo, cuando hablo de punto de vista, hablo también de estilo. Encontrar el estilo, encontrar en mi caso cómo escribir, cuáles son los temas que escribo, cómo los desarrollo, cómo hago que uno se involucre con los personajes o con la atmósfera o con la situación, es algo que si uno lo hace como lo haría cualquier otra persona, carece de cualquier valor. Ahora, el tema es que hacer eso no es fácil, no simplemente porque uno diga como, ya, ¿qué estilo voy a hacer? Voy a hacer algo loco, voy a hacer algo terrorífico, no va por ahí. Lo que tiene de difícil es que para encontrar ese punto de vista, ese estilo, tenemos que, dicho en chileno, tenemos que desnudarnos. Ya tenemos que ser súper vulnerables y esa vulnerabilidad, aunque suene paradójico, es la que le da la fuerza al relato, y a lo que estamos contando o a lo que estamos haciendo. Cuando yo me expongo vulnerable y expongo mi idea y desde el fondo de mi persona transmito lo que quiero hacer, eso no va a ser replicable por nadie más. Le vamos a estar dando un espíritu, le vamos a estar dando un propósito. Y eso es lo que se demora unos muchos años en hacer, en llegar a ese lugar donde uno está conforme de hablar de sí mismo, tiene el valor de hacerlo hacia los demás, porque precisamente el punto es que uno se expone y de eso no porque uno se exponga te dice, no, está increíble. Muchas veces uno dice, no, pero ¿qué es eso? O eso es una basura. Y sobre eso uno tiene que empezar a trabajar. Pero al momento en que perdemos nuestro punto de vista, nuestro estilo, la obra empieza a carecer de espíritu. Así ha sucedido con todas las cosas que he hecho que me ha ido bien, como 31 minutos, como la historia del oso, varios largos como el de Cristian Jiménez La Bossa Nova, por ejemplo, obras literarias, obras teatrales, en fin, hay un sinfín de formatos en los que se pueden contar historias, pero independiente del formato siempre va a estar eso, que es lo más importante. Lo otro importante en ese sentido es que cuando hacemos esto salimos de la zona de confort. Y salir de la zona de confort puede sonar más fácil de lo que es. En la zona de confort estamos tranquilos, dominamos todas las cosas que hacemos, sabemos cómo vamos a ir del punto A al punto B. Cuando salimos de la zona de confort, empezamos a entrar en la incertidumbre. No sabemos muy bien dónde vamos a llegar, tampoco sabemos muy bien cómo vamos a llegar a ese lugar. Pero precisamente en esas situaciones en las que nosotros logramos aprender, desarrollarnos, ir un paso más allá, a nivel cognitivo, o sea, de conexiones neuronales hasta vivencial, como uno lo quiere ver, de lo más micro a lo más macro, esa es la fórmula de hacer algo, el atreverse. Si nos quedamos
en lo que conocemos, no vamos a salir de las cosas que hemos hecho y se van a replicar hasta el infinito. También quiero contarles que, al igual que Francis, que habló recién, que lo encontré increíble, todo lo que contaba, los obstáculos siempre van a estar. Y para ejemplificarlo, con Historia de un oso, los obstáculos no fueron menores. Partimos el año 2010 con ese proyecto y partimos haciendo la historia, la que desarrollamos bastantes veces, de que llegamos a algo que nos gustara a todo el equipo, como les he explicado. Después hubo un proceso de animación que fue bastante largo. Los fondos, era un proyecto que supuestamente iba a durar 8 meses, según el director, y duró 4 años. Así que, para que se hagan una idea de lo que significó. Y a los 2 años ya el presupuesto que teníamos se había acabado y hubo que empezar a reunir presupuestos haciendo otros trabajos, haciendo comerciales, lo que fuera. Y en ese tiempo había que seguir con la convicción de lo que estábamos haciendo era fantástico, de que estaba súper bien, de que era algo importante. Paréntesis, cuando en una de estas charlas que hemos hecho del Puerto del Oso, nos encontramos con otra directora que nos dijo, no, si yo ese mismo año también me gané un fondo y también se nos acabó la mitad y dijimos, bueno, hasta acá no me ha llegado. Me dijo, bueno, y me pregunto ahora, después de lo que han contado ustedes, ¿qué habría pasado si no lo hubiéramos dejado ahí? Y eso es lo que siempre hay que pensar, si uno tiene la fe y la convicción de lo que está haciendo es bueno, hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos, porque las gratificaciones, no solo de premios, sino que personales, son indescriptibles. Y ahí está el aprendizaje. Y eso sirve también para cualquier tipo de emprendimiento, no solo de empresas, como dijo también Francis, sino que como lección de vida. Cuando uno emprende, nunca nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Ya? Eso hay que tenerlo siempre claro. Y ahí también radica gran parte de la gratificación. Que a pesar de los obstáculos, nosotros podemos llegar a nuestro destino, un destino que no siempre conocemos al principio, pero que sí reconocemos cuando llegamos al final. Y cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que todos los tropezones, todas las caídas, todos los errores, el reescribir desde cero han valido la pena para llegar a donde estamos, y que si las gratificaciones no son inmediatas, sí las vamos a ver siempre a futuro. Y con eso espero que les haya dejado la intención de desarrollar su historia, no necesariamente historias como cuentos, sino que pueden ser historias de proyecto, historias de vida, sueños a desarrollar y vivir, no solo imaginar.